Hi again. In this video I'm going to show you time expressions and frequency adverbs for simple present. ¿Ok? En este video te voy a mostrar lo que vienen siendo los adverbios de frecuencia o las expresiones de tiempo que me van a ayudar a enfatizar el uso del presente simple. ¿Cuál es el uso del presente simple? Acuérdate que son hábitos y rutinas. Por ejemplo, yo me levanto. ¿Ok? ¿Por qué es un hábito esto o por qué es una rutina? Lo vamos a enfatizar. Yo me levanto temprano todas las mañanas entre semana, ¿no? O yo a veces me levanto temprano. Ese a veces también me enfatiza con qué frecuencia lo realizo. Entonces, esas son las palabritas de las que va a tratar este video. Primero empezamos con frequency adverbs, adverbios de frecuencia, que viene siendo esta palabrita. Por ejemplo, usually. My brother usually, espacio, his car at night. ¿Por qué puse esta parte? Si yo te doy un verbo, por ejemplo, el verbo, bueno, aquí dice his car, entonces el verbo drive, manejar, ¿sale? ¿Cómo sé en qué tiempo lo voy a conjugar en esta parte? ¿Sale? En dado caso de que sea un ejercicio. ¿Cómo sé en qué tiempo? ¿En presente, en pasado, en futuro o un montón de tiempos que hay? ¿Cuáles van a ser las palabras que me indiquen en qué tiempo va? Pues usually o at night, porque aquí me está hablando de una frecuencia y esto de un momento que se repite por las noches. Entonces me está hablando de un hábito, de una rutina. Entonces ya tengo entendido que el verbo aquí tiene que ir en presente simple. ¿Cómo le corresponde? Si se acuerdan del video anterior de gramática, my brother es he, entonces aquí le corresponde drives con una S, ¿ok? My brother usually drives his car at night. En esta diapositiva te voy a explicar lo que vienen siendo estas palabritas, adverbios de frecuencia. Tenemos desde la palabra always, que significa siempre, hasta la palabra never, que significa nunca. O sea, nos vamos a los extremos. Always, ¿qué significa? Pues que todas las veces, ¿no? En todas las ocasiones, o sea, un 100%, siempre. Nunca, pues es el opuesto. 0 veces lo hago. A la mitad queda sometimes, pues a veces. En algunas ocasiones hay gente que dice a veces sí, a veces no. Bueno, a veces ya implica que o es a veces sí, a veces no, ¿no? Es como redundar. Entonces, a veces, sometimes, está mero a la mitad del camino, ¿ok? La mitad del tiempo. Entre estos tenemos palabras como usually, que es un hábito común, no significa que lo haga siempre, pero usualmente me expresa un 90%. Normalmente un 80%. Often, que significa seguido, un 70%. Aquí te recomiendo que no leas la T, ¿ok? Vamos también a ver de vez en cuando pronunciación. Often, ¿ok? Often, un 70%. Seguido, yo lo hago seguido, ¿ok? Después tenemos las palabras que van de menor. 30% occasionally, ocasionalmente lo hago, o sea, menos de la mitad de veces. Seldom, rara la vez, un 10%. Y un 5% ya pegadito al nunca es el casi nunca, hardly ever. O barely, es como una penita si lo llego a hacer, ¿ok? Se traduce como un casi nunca, ¿sale? Ok, aquí están unos ejemplos. Nos damos cuenta que la conjugación es correcta. My pretty sister es ella, por lo tanto es dances. We, verbo base. We, verbo base. You, verbo base. I, el verbo base. She, el verbo lleva la S. We, verbo base. They, tienen que llevar el verbo base. We, verbo base. Conjugación es correcta. Vamos a ver el uso de los adverbios de frecuencia. My pretty sister always dances. We usually travel. We normally practice soccer. You often draw nice pictures. I sometimes get up late. Sometimes I get up late. She occasionally feeds her pet. Seldom drive. Hardly ever take. Barely take. Never get. Si nos damos cuenta, el adverbio de frecuencia tiene el mismo lugar en todas las oraciones. Nada más varía en sometimes. Sometimes es el único que lo puedes usar al inicio de una oración afirmativa. ¿Ok? De ahí en fuera todos tienen que llevar el mismo orden. ¿Cuál es ese orden? Siempre lo vamos a colocar antes del verbo. No te voy a decir que lo coloques entre sujeto y verbo. Vas a ver más adelante por qué. Pero aquí tenemos que identificar que tengo mi verbo y antes del verbo está el adverbio.
verbo, adverbio, ¿ok? Su lugar, entonces, es antes del verbo, ¿ok? ¿Por qué no digo entre persona y verbo? Porque tenemos formas negativas y en las formas negativas ya metemos un auxiliar. Entonces es mucho más fácil, o en interrogativas también me cambia el orden de las palabras. Entonces es mucho más fácil identificar el verbo. Travel, practice, draw, get, feed, drive, take, get. Y colocar el adverbio de frecuencia antes, ya sea forma afirmativa, ya sea forma negativa o ya sea forma interrogativa. Do we seldom drive? Tengo el adverbio de frecuencia y mi verbo en forma base. ¿Ok? Entonces, es importante identificar adverbio con verbo. Entonces, escríbanle por ahí una notita. El lugar correcto del adverbio de frecuencia es antes del verbo, ya sea forma afirmativa, negativa, interrogativa. Estamos hablando de presente simple, ¿ok? Una pequeña nota sobre el adverbio de frecuencia never, ¿ok? Que significa nunca. El adverbio de frecuencia never solamente lo voy a utilizar para la forma afirmativa, para decir, por ejemplo, mi hermana nunca lava los trastes los miércoles, ¿ok? My sister never. Tengo el adverbio de frecuencia y tengo mi verbo. Solamente lo voy a usar para afirmativas. Para negativas e interrogativas, esta N para la negativa, por ejemplo, si se dan cuenta, ya es parte del auxiliar. Entonces ya se la voy a quitar a la palabra. My sister doesn't ever. ¿Ok? Porque esta N es como si ya estuviera en el auxiliar. La negativa ya se pasa al auxiliar. Entonces, never no lo pueden encontrar en una forma negativa, porque sería como hacer doble negación, ¿ok? Entonces es my sister doesn't ever do the dishes on Wednesday. Y en la interrogativa también va a pasar lo mismo, por una razón diferente. Ever es como preguntar si alguna vez, ¿no? Entonces, ¿mi hermana alguna vez lava los trastes los miércoles? ¿Por qué no puede venir never? Porque sonaría raro preguntar si ella nunca lo hace. En forma interrogativa suena muy raro y no es correcto. Entonces, never va a aparecer únicamente en afirmativas, negativas e interrogativas va a aparecer como la palabra ever. Adverbios de frecuencia con verbo to be o can. Eso, bueno, los adverbios de frecuencia, su orden, el que les acabo de explicar, es, digamos que para todos los verbos que vamos a trabajar ahorita, por lo mientras. Cuando veamos verbo to be, verbo can, ya van a tener otro orden, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ok, entonces a esa parte no le hacemos caso. Nos seguimos con lo que vienen siendo las expresiones de tiempo. Ok, palabra clave sería every, o conceptos como once a, twice a, 3 times a, 4 times a, 10 times a. Every combinado con un periodo de tiempo. Every day, que significa, every significa cada, ¿no? Es como decir cada día, solamente que nosotros cuando lo traducimos lo entendemos como todos los días, every night todas las noches, every month todos los meses. La traducción literal vendría siendo cada día, cada noche, cada mes, ¿sale? Pero a veces lo entendemos más como ya agarrándolo de una manera más general. Entonces, every con cualquier periodo de tiempo me da mi expresión de tiempo. Yo estudio todas las noches, ¿no? I study every night. Y ahí está esta palabra que me está enfatizando con qué frecuencia o en qué momento realizo esa rutina. También esto me da como las veces en que lo realizo, por eso se vuelve un hábito. Once a day, una vez al día. Twice a day, 2 veces al día. 3 times a week, 3 veces a la semana, ¿ok? Entonces es cualquiera de estos conceptos más el momento de tiempo que tú quieras expresar. Once significa una vez, ¿ok? Twice significa 2 veces. Son las únicas 2 palabras que tienen como esa, en una palabra, toda esa traducción. De ahí en fuera ya tenemos que decir el número y la palabra veces. 3 veces, 4 veces, 10 veces y el número que quieras, más la palabra veces. Después a y mi periodo de tiempo. Once a day, una vez al día. Twice a month, 2 veces al mes.
5 times a week, 5 veces a la semana. ¿Ok? Continuamos con otras expresiones de tiempo que van acompañadas de la palabra at, on, in. ¿Ok? Por ejemplo, yo veo televisión en las noches. ¿Ok? I watch TV. Y para decir en las noches tendría que utilizar night. ¿Ok? At night. Como estoy hablando de una repetición, puedo pluralizarlo. At nights. ¿Ok? Este at lo voy a utilizar con momentos específicos del día. Es decir, si yo quiero decir por las noches, en las mañanas, en las tardes, cada Navidad, los lunes, no puedo utilizar cualquier palabra. Tengo que utilizar una en específico. Puede ser at, puede ser on, puede ser in. At lo voy a utilizar para horas, ¿ok? A las 5, at 5 o'clock. A las 5:30, at 5:30. A las 7, at 7. At noon, que es al mediodía. At midnight, a la medianoche. ¿Ok? Entonces, at se va a utilizar para horas o momentos específicos del día. Para momentos de comida, por ejemplo, at lunchtime, at dinner time también. Para expresiones como at the moment, at night. O para celebraciones como at Christmas, at Halloween, at Thanksgiving. ¿Ok? Aunque celebraciones también se puede utilizar on, pero le tenemos que agregar la palabra day. On Christmas Day, on Halloween Day, on Thanksgiving Day. ¿Ok? On, aparte de celebraciones, más la palabra día, lo voy a utilizar para los días. Yo para decir los lunes, bueno, en inglés para decir los lunes, ese los no se utiliza on. Pero bueno, aquí en singular, ¿no? El lunes, on Monday. Los lunes, on Mondays. Entonces, no existe como esa palabra para decir los lunes. No, tiene que ir a fuerza on. On Mondays, on Wednesdays o on Wednesday, on Friday, que significa el viernes. ¿Ok? Bueno, así lo traduzco. Para fechas, on February the 2nd, on July the 5th. Para días con un momento, on Monday morning, por ejemplo, morning lleva in the morning, aquí está, in the morning. Pero si le voy a poner un día, entonces lleva on Monday morning, night lleva at. Pero si le voy a meter un día, va con on Saturday night. ¿Ok? Entonces todo lo que lleve día va con on. In lo voy a usar para meses, in January, in May, in August, por ejemplo. Cualquier mes, in. Si voy a dar mes más número de día en específico, eso lo vuelvo una fecha. Por lo tanto, le toca on February the 2nd, por ejemplo. Pero si es solamente February, le toca in February. Años, in 1970, in 2005. Centuries, in the 20th century. Estaciones del año, in spring, in summer, in autumn, in fall. Autumn y fall viene siendo lo mismo, otoño. In winter. Para décadas, in the 60s, in the 90s. Para periodos largos, in the Ice Age, in the past, que en el pasado, muy general, o en la era del hielo, ¿no? Por ejemplo. O para partes del día en específico, in the morning, in the afternoon, in the evening, ¿ok? Aquí a aclarar que hay partes del día con in y partes del día con at. Por ejemplo, mediodía o medianoche se utiliza at. Mañana, tarde, noche, in. ¿Ok? Y aquí tenemos unos ejemplos. Revisamos conjugación, que sea correcta, que el lugar del adverbio de frecuencia sea correcto. Tengo seldom, está antes de mi verbo. Always, antes de mi verbo. Barely, antes de mi verbo. Always, antes del verbo. Usually, antes del verbo. Occasionally, antes del verbo. Y estas expresiones de tiempo, todas las que no son adverbios de frecuencia, todas estas, every, once, twice, 3 times, in, on, at y complementos, van al final. On Wednesdays, every night, in the mornings, once a week, twice a month, every month. ¿Ok? Entonces, ese es el lugar de los adverbios de frecuencia y expresiones de tiempo. Adverbios de frecuencia antes del verbo, todas las demás al final de la oración. Recuerda ir tomando nota y si tienes alguna duda, con todo gusto te apoyo para que vaya todo claro
en este proceso que llevas de aprendizaje del inglés, del presente